En este nuevo video que ofrece la Cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias Naturales, ofrecemos un breve resumen de aspectos relacionados con el tema 4 de extensión del análisis mendeliano. En este caso, una segunda parte donde abordaremos temas de relaciones de dominancia, alelismo múltiple y genes letales. Como decíamos, comenzamos con el tema de relaciones de dominancia y para conocer las relaciones de dominancia entre dos alelos resulta necesario observar el fenotipo que presentan los heterocigotos. Es decir, que nosotros vamos a analizar principalmente estos fenotipos de los heterocigotos. Hasta ahora venimos trabajando con casos de dominancia completa, que en esos casos el heterocigoto muestra el mismo fenotipo que uno de los homocigotos. A ese homocigoto lo llamábamos homocigota dominante, entonces, como decía, que presentan el mismo fenotipo. Y ahora vamos a ver otros casos de dominancia incompleta, codominancia y superdominancia. Tienen en común el hecho de que los heterocigotos muestran un fenotipo distinto a los otros dos homocigotas. Fíjense que ya no vamos a hablar de dominantes y recesivos, vamos a hablar de homocigota A1A1 o homocigota A2A2. Veamos los ejemplos. Dominancia incompleta sería el caso donde el heterocigoto tiene un fenotipo que es intermedio al de los otros dos homocigotas. El ejemplo típico clásico es del color de la flor de Don Diego de noche. Este color está determinado por un gen que vamos a llamar R, y ese gen tiene dos alelos, un alelo R1 que determina el color rojo y un alelo R2 que determina el color blanco. Si nosotros analizamos los fenotipos posibles, por ejemplo, obtenido un heterocigoto de un cruzamiento entre un individuo homocigota rojo cruzado por un individuo homocigota blanco, este individuo es un descendiente, fíjense que es heterocigota y su fenotipo es distinto, es de fenotipo rosado. La descendencia de la fecundación de estos individuos heterocigotos muestra los tres fenotipos. Tenemos todas las opciones posibles por la generación segregante, con individuos homocigotas para rojo, homocigotas con alelos blancos y heterocigotos que muestran un fenotipo rosado. Las proporciones fenotípicas observadas coinciden con las genotípicas. En la F1 el 100% son heterocigotos y el fenotipo es flores rosadas. Y en la F2, ¿se acuerdan que teníamos un cuarto de individuos homocigotas, un medio de individuos heterocigotas y un cuarto de individuos heterocigotas? Y coincide con los fenotipos rojo, rosado y blanco. Pero las proporciones fenotípicas son distintas a las que observamos con dominancia completa. Veamos otro caso donde se modifica el fenotipo del heterocigoto. En este caso, los heterocigotas presentan en su fenotipo el efecto de la expresión de los dos alelos del gen. Podría ser el color del pelaje en los bovinos o en las vacas. Está determinado por un gen C. Ese gen tiene dos alelos, un alelo CR que determina el color rojo y un alelo CB que determina el color blanco. ¿Qué genotipos son posibles? Y como siempre veníamos viendo, individuos que sean homocigotas para el alelo CR, son CR-CR. Individuos heterocigotas que sean CR-CB e individuos que sean homocigotas CB-CB. Como lo están viendo en las imágenes, a cada genotipo le corresponde un fenotipo distinto. Se conocen como de pelaje rojo, de pelaje ruano, porque muestran pelo rojo y pelo blanco, y de pelaje blanco. Vamos a analizar otro ejemplo de codominancia considerando otro marcador genético, en este caso un marcador molecular. Veamos el carácter velocidad de una corrida de una proteína hipotética, la vamos a llamar proteína X, en un gel de agarosa. Entonces tenemos un gen X, que es el que determina a esa proteína X, que tiene dos alelos, un alelo X1 que produce una banda lenta y un alelo X2 que produce una banda rápida. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bandas? Las que se revelan cuando nosotros sometemos muestras de proteínas de distintos individuos a una corrida electroforética. Tenemos un gel que está representado por este panel y en ese gel sí se hacen pequeñas incisiones que se denominan pocillos, sobre los cuales se colocan
muestras de distintos individuos. Posteriormente, ese gel se somete a una diferencia de potencial de cargas que provoca la migración de las proteínas por estos sitios que denominamos calles. Después de un determinado tiempo, se quita esa diferencia de potencial, se revelan esos geles y uno detecta estas marcas o bandas. Si las bandas quedaron más cerca del lugar de donde se inició la corrida, se dice que son bandas lentas, y si están más lejos del lugar donde se inició la corrida, se dice que son bandas rápidas. Entonces, el fenotipo que uno observa tiene que ver con la distancia de recorrido que hizo la muestra de proteína hasta el momento en que se hace el revelado. Vamos a tener, en algunos individuos muestran bandas lentas. En este caso, como la banda lenta depende del alelo X1, ese individuo tendría un genotipo homocigota X1-X1. Los individuos que muestran banda rápida serían individuos homocigotas X2-X2. Y se encuentran otros individuos que muestran la banda lenta y la banda rápida. Serían heterocigotas X1-X2. En este caso, estamos representando con P1 como una línea pura, un parental 1, otro parental que tiene otro genotipo, y la F1, fíjense que vendría del cruzamiento de estos dos individuos que muestra el genotipo heterocigoto. Y acá les está mostrando un F2, que es la generación segregante, donde vemos distintas clases de fenotipos que están representando genotipos distintos. Esto sería una homocigota de banda lenta, o sea, un X1-X1. Este es un individuo que tiene banda rápida, sería un X2-X2. Nos queda también analizar otro tipo de relación de dominancia que se conoce como superdominancia. En este caso, el heterocigota expresa un valor fenotípico mayor, dice acá, que cualquiera de los homocigotas. Aquí hacemos referencia con que el valor fenotípico es mayor. El ejemplo característico para superdominancia es el que se relaciona con el gen que determina la hemoglobina. Tenemos un gen que se denomina HB, que tiene dos alelos, el HBA y el HBS. Y por lo tanto vamos a tener tres genotipos posibles: homocigota, heterocigota y homocigota, HBS, HBS. Si nosotros analizamos cómo es el fenotipo considerando la supervivencia en zonas de malaria, si la malaria es una enfermedad transmitida por un parásito y está en determinados lugares, entonces una enfermedad endémica, los individuos que son homocigota HBA mueren por malaria. Los individuos que son heterocigotas HBA-HBS sobreviven, y los individuos que son HBS-HBS mueren, pero en este caso por anemia. Entonces, cuando nosotros comparamos, el fenotipo que tiene mejor o mayor valor sería el del heterocigoto, en este caso porque es el único genotipo que sobrevive. Entonces decimos que la relación entre los alelos HBA-HBS, si vemos la supervivencia, es de superdominancia. Pero resulta que a este par de alelos podemos analizarle otros aspectos del fenotipo. Por ejemplo, si uno analizara la forma de glóbulo rojo. Los individuos homocigotas van a mostrar glóbulos rojos con una forma típica, son anucleados, entonces presentan esta forma, ¿sí?, como de torta frita, porque donde va el núcleo se hace un huequito. Los individuos homocigotas HBS muestran glóbulos rojos falcados, es decir, que tienen esta forma como de media luna. Y los individuos heterocigotos muestran en la sangre los dos tipos celulares, los típicos y los falcados. Y va variando ese fenotipo en función a la concentración de oxígeno. Entonces, como vemos, los heterocigotas pueden mostrar o ser más parecidos a un padre o a otro padre. Entonces hablamos de dominancia incompleta. Otra manera, otro aspecto del fenotipo que podemos observar es referido a lo que recién veíamos, el fenotipo de los marcadores moleculares, analizando la velocidad de corrida de la banda. En este caso vamos a tener individuos que muestran homocigotas banda rápida, que sería este caso, donde desde este punto se colocan las muestras, y fíjense que al momento revelado, la proteína ha realizado todo este recorrido. Los homocigotas HBS muestran banda lenta, y los heterocigotos muestran las dos bandas, la rápida y la lenta. Sería un caso de codominancia.